prensa nos mandan la información. ¿Qué hacemos nosotros? Nada más providencias, publicaciones, pero por ejemplo hoy había un debate, sistema penal acusatorio, por ejemplo, puse ejemplo. Entonces va a salir Samuel Moreno, entonces toda la radio, Caracol Salud, va a salir, y eso es mentiras, porque tiene 3 investigaciones, y los que hacemos periodismo ya sabemos, pueden soltar el uno, pero lo ponen los otros 2. Entonces si no tiene la verdad Caracol, el que sea, lo hemos copiado y dijimos, tenemos que estudiar eso para pasar a lo digital. En lo digital hay un problema. Nosotros que trabajamos, esa página que están haciendo, yo la tengo hace 8, la que ustedes acaban de lanzar, que es revista, tipo revista con todo, yo la tengo hace 8 años. ¿Cómo lo hicimos? Contratar a un muchacho de esos estudiantes que son tan maravillosos, que estudian, los pelados jóvenes fueran eso, nos hizo la página y nosotros competimos. Cuando Caracol dice una mentira, nosotros sacamos la otra, el barrio. Y Caracol está diciendo que van a meter a alguien en la cárcel y el otro dijo, eso no es cierto porque ya tenemos una información. Entonces es lo que usted dijo, se coló la silla vacía, se coló la otra, eso va a ser un debate, yo no sé cómo se va a arreglar en Colombia, pero ellos están buscando es cerrar, y por eso yo felicito este debate. Ahora, ¿qué propuestas hacemos? Porque nosotros nos quedamos mucho, los colombianos, contamos la historia y hacemos hechos, pero cosas novedosas. Tenemos que tener una inventiva. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué se les ocurre novedosamente, no para ganar a esos medios? Porque ahí estamos en otro debate, que es que es muy complejo en el sectarismo de uno. No que se acabe Caracol, no, nosotros no podemos plantear ese debate y lo perdemos. Pero sí tenemos derecho a decir lo que dijeron ahí, que exista la libertad de expresión y que podamos tener derecho a la pauta, yo no sé si de tercios, aquí en Bogotá dan un poquito, pero que yo dije allá el 90% lo lleva ADN y los otros, y eran unas roscas. Entonces nosotros, ¿qué propuestas nuevas son los que nos profesionan los panelistas con la experiencia de Brasil podríamos proponerles para que nosotros, los medios, todos en general, uno alternativo y no, pudiéramos hacer esa propuesta nueva? Bueno, va de nuevo, ¿qué esperanzas y propuestas podemos continuar? Yo quisiera que me diera una interpelación a esa propuesta. Es que, a ver, nosotros que estamos en los medios fuera de la capital, allá en la región, pues nosotros también manejamos información a través de esos sistemas. Lo preocupante, y es el complemento que debe el compañero, es ¿qué es lo que debemos hacer nosotros antes de estar nosotros criticando acá que no actuamos? Es decir, necesitamos recomendaciones concretas y precisas. Ahí es donde yo me planteo, ¿y qué están haciendo las universidades en este momento, en ese sentido? ¿Qué están haciendo las organizaciones periodísticas en Colombia en ese sentido? ¿Qué sugerencias vamos a tener en ese sentido? Nosotros aquí, pues planteamos desde el punto de vista periodístico. A mí sí se me hacía raro, y se me hace raro que hay ciertas informaciones que son las que más, de las que nosotros mandamos, no Crónica Roja, amarillismo no lo manejamos, que jalonan más y otras no. Sí, pues uno dice, como esto está filtrado, entonces ¿será que allá también tienen ese sistema de impulsarle para darle el dulce a uno? Pero mi propuesta concreta es esa, es decir, ¿qué se debe hacer en Colombia para que realmente no estemos en la cola? Porque es que es imposible que nos digan que pasó un cable por el medio de la Amazonia y nadie dijo nada o atraviesan uno en ese sentido, o que se nos está metiendo organizaciones de otros países, y yo no comparto esa cosa de que nosotros somos autónomos de Colombia y no como, porque esto luego de que se abrieron esas fronteras, eso ahora como que los argentinos no pueden darse el lujo de que solamente los argentinos, y esto ya se comenzó a mezclar. Entonces yo planteo es la necesidad de encontrar alternativas, que nos vayamos nosotros hoy de aquí y vayamos a nuestras sedes y digamos, mire, hay que hacer estas alternativas. ¿Hay que mover pueblo o hay que hacer qué? Porque es que criticar y criticar y criticar, pues sí, eso... Voy a poner entonces su pregunta en dos sentidos. Por un lado, alternativas para trabajo en medios, que yo creo que Omar nos puede colaborar muchísimo ahí, y la segunda, alternativas para análisis y tema de estos de la universidad con el profesor Germán. Y quien, pues, no sé si desea tomar esta pregunta de alternativas de trabajos de la universidad que se están desarrollando para el trabajo. Una primera es hacer seguimiento a lo que está pasando. Lo que está pasando en tiempos muy breves.
muy breves. Por ejemplo, en la primera encuesta de cultura digital de Colombia se demuestra que sectores, estratos 1 y 2 son ya importantes consumidores de celular que a través de celular smart conectan a internet y que la telefonía fija ha sido ya desechada en esos sectores. Bueno, eso está diciéndonos cosas. Entonces, un primer punto es lo que puede ofrecer, y así lo hemos hecho. El estudio de medios digitales informativos se suscitó en la universidad. Si hoy se sabe esto que les empecé a narrar y muchas otras cosas, es porque se hizo en la universidad con una organización, además de periodistas, con consejo de redacción. Entonces, bueno, esa labor de observación, de análisis, pero de análisis rápido. No puede ser el análisis lento o puede ser un análisis lento, pero en general debe ser una reacción rápida. Eso es un punto clave. Un segundo punto, yo creo que es necesario un estímulo a los productores independientes de información. Sí, yo estoy de acuerdo con que hacer una ley que se supone que se le va a quitar una parte de la torta a Caracol y RCN, eso será para los próximos 20 años en Cannes. Nos va a pasar lo de Indiana Jones cuando descubre el Santo Grial. Nos vamos a disolver. Pero sí puede haber medidas más concretas. Yo creo que el estímulo a la producción independiente, a medios independientes, es fundamental que se haga en Colombia. Tercero, las medidas con relación a las grandes corporaciones como Twitter, Facebook, yo creo que tiene que ser una combinación entre medidas en el escenario internacional y medidas en los escenarios locales. O sea, algunas de estas cosas empiezan a preocupar a la escena mundial. Si no se producen ahí cambios y transformaciones, es muy difícil que Colombia vaya a ser demasiado innovador en términos de reglamentación. Esa es una tercera. Y la cuarta tiene que ver con la formación. Yo creo que la formación tiene que replantearse muy fuertemente. Y todo este nuevo, no es simplemente, es curioso en Colombia. En Colombia, por ejemplo, lo digital, se habla en las políticas del Estado, bibliotecas digitales, el libro digital, el digital es el apellido de lo viejo. No, lo digital es un nuevo ecosistema, una nueva forma de plantearse las cosas. Entonces yo creo que el tema de la formación es clave y tiene que tener un replanteamiento de fondo. Por lo menos esas 4 funciones debe cumplir la universidad. Y las está cumpliendo relativamente. Pero es como para complementar lo que decía el profesor en relación a eso de lo que tanto se ha hablado, profesor, y que tal vez se ha dado a conocer sin siquiera entenderlo muy bien en el contexto económico colombiano y latinoamericano. Y es que se habla de los ciudadanos digitales, sí. Pero es que esos ciudadanos digitales, ¿qué tan competentes, qué competencias tienen y esas competencias, qué tan acertadas son para poder asimilar ese mundo digital? Entonces ese es como el llamado que se le debe hacer a la academia para recontextualizar ese término y darle la significación que merece de decirle usted es competente como ciudadano digital, no porque maneje una red social, no porque genere contenidos que monte en una web, sino una serie de cosas que vayan más allá de eso, un juicio de razón que permita hacer inferencias en torno a lo que es ese mundo digital. Me parece muy importante esa vinculación de lo digital a la ciudadanía, así como también la escuela tiene un papel fundamentalísimo. Yo no sé cómo todavía hay maestros que dicen dejen el teléfono por fuera. No, entren en el teléfono, entren en papa frita, entren en el computador, entren en su cultura, su manera de vivir, de ser. En este sentido yo impulsé 2 procesos en el Centro Ático, uno que es un laboratorio de investigación
de apropiación de tabletas por parte de niños y niñas de escuelas públicas de Bogotá, dándole el énfasis a escuela pública. Yo dije, no, a pesar de que es la Universidad Javeriana, yo le dije, no es, con el mayor respeto, no es el San Carlos, no es el Rochester, no quiero escuelas públicas, niños de escuela pública. Eso está reportando una serie de asuntos muy interesantes que después puedan ser aplicados por los maestros en el aula de clase. Y luego lo segundo, y finalizo, es el apoyo que hemos dado para un gran proyecto de tecnología, ciencia y mundo digital hecho en colegios ya del distrito, en cerca de 200 colegios del distrito. Omar y Rafa. La pregunta está difícil, digamos, además digamos de las recomendaciones del profesor Mario y de la experiencia, soy aquí compañero desde Brasil, que es muy importante en términos de garantizar por lo menos el acceso a la infraestructura, ¿no? De garantizar la conectividad y de garantizar que esa conectividad tenga unas condiciones particulares. Nosotros necesitamos darnos una pelea fuerte en términos institucionales por echar por atrás las medidas que ya de hecho están negando cosas como la neutralidad de la Internet de Colombia. O sea, aquí hay un terreno ya avanzado del otro lado hacia acá y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Y no nos dimos tanto cuenta porque nos pusimos a preocuparnos porque si podíamos compartir o no un video de YouTube, si venía la ley Lleras, pero no nos preocupamos porque la DIGIN nos pueda espiar a través de la plataforma Puma. ¿Sí? Y tenemos que trabajar en reversar ese tipo de medidas y crear otras medidas garantistas, ¿cierto? Ese es un primer asunto que está difícil de todas maneras en medio de la condición política colombiana. O sea, Colombia no es Brasil, Colombia no es Venezuela, Colombia no es Ecuador, Colombia no es Suecia, donde los periodistas gozan de las mejores condiciones laborales en el mundo, ¿cierto? Eso, como aquí. Aquí con nuestros 800.000 pesitos de promedio nacional de ingresos. Ese tipo de cosas nos plantean unos retos importantes. Pero creo que en lo que nos atañe directamente a quienes producimos información, hay dos cosas que yo creo que son bien importantes. Primero, la lógica de producción de información para la web tiene que cambiar. La narrativa. Nosotros estamos ante una pregunta grandísima frente a la narrativa. Nuestra narrativa no puede funcionar con las reglas del periodismo de la Escuela de Chicago de 1910, donde no existía algo parecido a la web 2.0. ¿Sí? La forma de narrar las noticias no puede seguir siendo la misma. No nos hemos adaptado. Somos dinosaurios en un ecosistema donde ya cayó el meteorito y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Lo segundo, me parece que hay un problema también de la audiencia en la forma en que estamos vinculando la consumo de información de calidad. Miren, de las cosas más circuladas a través de Facebook es RT News. Y RT News publica la semana pasada una nota supremamente loca donde dice que las personas que toman el café sin azúcar tienden a ser psicópatas. ¿Sí? Esto es el mejor ejemplo del buen periodismo, ¿cierto? Una cosa hecha copiando la carrera, un estudio sin ni siquiera mirar las fuentes, sin haber leído el estudio, sin entender, generando informaciones escandalosas que claro, tienen que ver con lo que decía el compañero de la información construida para generar escándalo y traer la audiencia sencillamente y hacerla replicable de una manera muy rápida. No, tenemos que trabajar por un periodismo de calidad que invite a la audiencia a consumir cosas de calidad. Yo hice esta comparación un poco en otro espacio y era, si tanto la gente está preocupando por comer bien y comprar comida orgánica y cosas por el estilo, pues generémosle también mecanismos de consumo saludable en las noticias y en la información y en el entretenimiento y en lo que circula a través de los medios. Podemos hacer eso. Sí, yo quiero hablar un poco con relación al tema también del proceso de las universidades. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación. Precisamente una de las cosas que estamos tratando de mirar frente a esta temática de las universidades es que primero esto es un escenario de construcción y de debate, ¿sí? Porque hasta el momento, si usted no va a hacer una revisión bibliográfica frente al tema, y es muy poco la bibliografía que hay, esfuerzos como lo que hace Scolari, Pichitel, incluso un libro que hace poco que también estuvo Diego, pero estamos en un proceso también de todos de debate y de construcción. Sin embargo, hay una cosa que me parece fundamental, y es el tema de la lógica de la construcción de los mensajes. Si usted mira los periódicos, y yo vengo de una ciudad pequeña como Ibagué,
inicialmente era la transmisión del periódico impreso, lo digital era copiar y pegar, pero el lenguaje era el mismo, ¿sí? Porque había que digitalizar el medio, si no se iba a morir el medio, que era el mismo tabú también que teníamos con la radio y la televisión, ¿no? Iba a desaparecer la radio por la televisión, no, la radio sigue allí, y yo creo que lo mismo va a pasar con el tema digital. Bueno, la cuestión aquí también es, hay un tema que me preocupa y que yo he tratado desde la asociación de reflexionar, y es, hoy hablamos de la centralización de los medios, pero también la centralización de lo que es noticioso, ¿dónde está? ¿Dónde está la construcción de noticias regionales? Los medios no tienen dentro de su gran agenda lo regional. ¿Qué hay que hacer? Y ahí los medios digitales de una u otra manera han dado respuesta a dar a conocer al país y al mundo lo regional. Es por eso, por ejemplo, como en el caso de nuestra ciudad, de un medio digital como El Olfato, que de una u otra manera está tratando de descentralizar lo noticioso. A partir de la investigación. Claro. Entonces, porque vuelve lo otro. Lo noticioso no puede ir en contra de lo investigativo y de la profundidad de la noticia. No podemos caer que lo digital es lo light o lo ligero, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa que estamos haciendo a través de los currículos, y es empezar a decir, bueno, señor estudiante, primero salga a las aulas de clase para empezar también. ¿Cómo le vamos a exigir a un estudiante que empieza a mirar las nuevas lógicas de comunicar desde las tecnologías de la información si el docente no está inmerso en esas lógicas? Eso es lo primero que hay que mirar, quiénes se están formando. Y por otro lado, otra cosa que me parece importante con lo que tú hablabas es qué pasa con la audiencia y los receptores. O sea, de una u otra manera, yo siempre he dicho que a malos medios de comunicación es porque hay malos receptores que no son críticos. Entonces yo creo que en lo digital hay que empezar a hacer también ese debate. ¿Qué es? Yo soy de los que digo que ese tema de periodismo ciudadano, que cualquiera puede ejercer periodismo, detesto la sección del periodista soy yo, porque de una u otra manera, el que usted sea constructor de información, que transmite información, no sé que usted es periodista. O sea, nosotros estamos formando durante 5 años una persona para que ejerza el periodismo, para que ahorita entonces cualquiera que denuncie una persona que es periodista. Entonces, de una u otra manera, entonces aquí hay que también empezar a mirar eso, de cómo en los medios digitales está también el tema de las audiencias, de los prosumidores también, y 3, el tema también de cómo estamos al interior de las universidades formando y quiénes son los formadores, que yo creo que lo dejaría por ese lado. Hay un tema también interesante que ya se habló, lo comentó Jonás en un segundo, era el proceso en el que el usuario también tiene otras formas de estar separado de internet y no es necesariamente por la falta de conexión. Tiene mucho que ver también con la capacidad que tiene ese usuario de acceder a esos temas. Más adelante llegaremos a eso y quisiera hacer unas preguntas a Jonás al respecto, pero antes una pregunta de audiencia. Tal vez es un comentario general, y es que en el caso de Brasil ahí pues daban la cifra que ni siquiera se llega a la mitad de la población a tener acceso a internet como tal, ¿sí? Entonces el cuestionamiento mío, porque no solamente pasa en Brasil sino también acá en Colombia, con la prometida fibra óptica para todos los departamentos, y pues de pronto relaciono a Boyacá directamente, donde Diego Molano dijo 50.000 veces que todos los 123 municipios iban a tener conectividad por fibra óptica, y pues por supuesto entonces pues todos iban a tener ese acceso a internet. ¿Qué tanto le interesa al Estado? Si Germán también comentaba que los ciudadanos de estratos 1 y 2 pues ya son considerados como esa población que también está consumiendo alto contenido digital. ¿Qué tanto le interesa al Estado como tal incluir a toda la población para que tengan acceso a ese tipo de servicios y a ese tipo digamos, a la información que en estos momentos nosotros estamos generando y también estamos circulando? Ahora, el presidente de las facultades también puso sobre la mesa un debate interesante, y yo qué pena que lo diga en este término tan vulgar y tan grosero, pero es que la profesión está puteada. O sea, el periodismo está puteado. Primero, porque nosotros no estamos en esa... Ay, no, perdón. No, primero porque nosotros no estamos generando contenidos adecuados.
¿sí? Segundo, porque efectivamente la información se centraliza demasiado. Y yo lo digo desde mi experiencia en lo que fue trabajar para un medio grande, ¿sí? Y el querer uno generar información desde las regiones y entonces uno, o sea, como que concentra toda su experiencia y también su trabajo en lograr una buena labor, y cuando lo envía a Bogotá, porque es que uno depende de Bogotá, entonces o sea, se convierte en esto, o sea, uno envía esto y lo suben a la página y es esto, o sea, es un párrafo y descontextualizan por completo lo que uno como tal necesita transmitir y contarle a la audiencia, o sea, contarle al lector o quien esté consumiendo ese contenido. Entonces, esa limitación de la centralización de los medios como tal es también, pues, o sea, coarta como tal lo que uno está haciendo en las regiones. Miremos este debate entonces. La concentración de medios no solo se da por la propiedad sobre la infraestructura, también hay otro tipo de concentración que es la que surge de la desigualdad tanto en el acceso a internet como en la desigualdad de las competencias básicas necesarias para generar contenidos distintos a lo de los medios tradicionales. Se requieren también competencias adecuadas para esto. Esa desigualdad genera también una concentración mediática distinta. La concentración de yo sé usar la página de determinada forma o sé crear una página web versus el que no sabe y está conectado a internet. Jonás, ¿cómo ves este caso en Brasil? Y cómo lo ve también Omar. Es fundamental porque tiene, por ejemplo, la discusión de internet no es solo acceso, no es solo la parte de privacidad, pero son los dos. En Brasil, por ejemplo, tenemos una campaña, una articulación que se llama Banda Ancha es un derecho tuyo, que tiene propuestas de cómo tenemos que hacer, porque esta mitad de la población brasileña no sabemos cuánto tiempo accesa. Para mí esta información es muy peor do que lo parece, porque son personas que alguna vez han entrado en un sitio de internet. No puede ser una persona que accesa en su trabajo. Entonces, tenemos un problema de acceso muy grande. Esto pero que lo dice tú, está ocurriendo aquí en Colombia, tuvimos en Brasil. Las telefónicas tuvieron que garantizar la infraestructura para todos los 5.565 municipios de Brasil. Pero esto no resuelve nada, porque si yo tengo la internet llegando al municipio y no tengo un proveedor de servicio que vaya a llegar al ciudadano, o si yo tengo un proveedor de servicio, pero el precio de la internet es muy caro, solamente la ampliación de la infraestructura no es suficiente. Eso es una condición, pero si tienes la ampliación de la infraestructura y no tienes como la persona tener el acceso efectivo, no va a tener el acceso en el internet. El otro problema, que es, volviendo a la discusión sobre la internet por un lado nos permite hacer más cosas, pero el más importante no es el desarrollo de la tecnología, es la relación de producción, cómo las utilizamos. Por ejemplo, hoy en los espacios de los grandes medios tenemos ingenieros discutiendo se llama programadores aquí, quien hace la programación, discutiendo cómo la información va a estar escrita o una página especial sobre determinada cosa. Entonces, si por un lado nosotros podemos hacer blogs en perfiles en redes sociales, por otro, quien tiene plata para hacer las cosas está haciendo la información de otra forma. Hoy estamos filmando en resolución, alta resolución. Sony está discutiendo 16K, es otra cosa, el 3D. Entonces, todas las veces en que nosotros damos un paso adelante, ellos están dando 8, 10 pasos adelante. Entonces, es un problema que sí tenemos que nos organizar, porque en Brasil tenemos un dicho popular que es andar con el coche, trocar la rueda del coche con él andando, sin parar el coche. O sea, tenemos que debatir la televisión, la prensa, porque aún es un problema, pero menos en Brasil, pero en los datos del monitoreo muestra eso. Pero tenemos que debatir el ICANN, la gobernanza de Internet internacionalmente, porque el Tratado Transpacífico
En Brasil estamos discutiendo, el Tratado Transpacífico Brasil no tiene nada que ver, pero tiene que ver porque todas las grandes corporaciones que están en Estados Unidos ahora van a poder hacer un conjunto muy grande de cosas. Entonces, no es para salirnos de acá queriendo jugarnos del 30º andar, pero la tarea es muy grande. Y precisamos tener articulación, y ahí puede ser, en Brasil tenemos una articulación que se llama Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación. Tenemos en Argentina y en otros espacios, aquí en Colombia es fundamental que haga también. Una pregunta, ustedes allá en Brasil han tenido peleas de dictadura, en Colombia ha habido nada más una, la Rojas Pinilla, pero aquí no ha habido la dictadura. Entonces, Cristian decía, en el caso del posconflicto, es como empieza el foro. ¿Qué propuesta? Que no está el otro profesor, para los dos panelistas, para el profesor. Se podrían presentar en el caso del posconflicto en la creación y construcción de redes a nivel digital, de acuerdo a la experiencia de ustedes. La realidad acá de Colombia es muy propia, no voy a decir porque la guerra acá es una particularidad propia. En Brasil, nuestra media, nuestros medios, nuestro sistema de media de hoy es el sistema de la dictadura. La dictadura ha ampliado el sistema por todo el Brasil y ha hecho el sistema que es muy concentrado como acá en Colombia. Nuestra ley de radio y televisión es de 1962. Entonces estamos intentando cambiarla hace 20, 30 años. Es la misma pelea. Yo